Hola, en este video veremos las generalidades de la teoría de juegos. En concreto, veremos el concepto de juego y sus elementos. Este es el primero de los videos dentro de este subtema que veremos a lo largo de la primera parte del semestre. Los objetivos de este video son dos. El primero, identificar el concepto de juego dentro de la teoría de juegos. Y el segundo, identificar los elementos de un juego y su importancia dentro del planteamiento de una situación. Vamos a iniciar entonces con la definición de un juego. Para la teoría de juegos, el concepto de juego sobrepasa el que intuitivamente podemos deducir, aunque se encuentren relacionados. Los autores coinciden en un elemento clave en la definición, y es la interacción. Así, podríamos definir un juego como una descripción de interacciones entre varios agentes. Esa descripción puede contener las limitaciones e intereses de los agentes a la hora de tomar decisiones. En conclusión, podemos decir que un juego es una situación en donde describimos la interacción de varios agentes. En esa interacción, estos agentes pueden tomar decisiones y esas decisiones generalmente traen consecuencias. Como podemos advertir de la definición propuesta, la teoría de juegos puede servir de estrategia de análisis casi en cualquier contexto de nuestra vida. Generalmente, en incluso las situaciones más cotidianas, tomamos decisiones que afectan lo que otras personas deciden. Igualmente, las decisiones de otros tienen incidencia en las nuestras. Adicionalmente, tanto nuestras decisiones como la influencia que los otros tienen en las nuestras generalmente traen consecuencias positivas o negativas. En la definición de juego hablamos de agentes, quienes interactuaban entre sí. Los agentes para la teoría de juegos pueden ser de dos tipos, jugadores y naturaleza. Nos enfocaremos en los jugadores, que son el punto de partida para la teoría de juegos. Estamos ante un jugador cuando éste cumple con tres características. Es racional, es egocéntrico y es maximizador. Ser racional significa que el jugador piensa para tomar una decisión, que hace un razonamiento. Ese razonamiento puede ser o no equivocado. Eso descarta, por ejemplo, la toma de decisiones al azar. Es decir, por ejemplo, cuando una persona toma su decisión basada en el azar, no está actuando en ese específico contexto como un jugador. Por el contrario, cuando la persona al tomar su decisión realiza un ejercicio mental en el que hace un razonamiento, cumple con esa característica. Ser egocéntrico o egoísta significa que un jugador, además de lo anterior, busca su beneficio individual. Eso no quiere decir que si busca un beneficio grupal no sea egocéntrico, puede que lo sea, si con el beneficio grupal se beneficia igualmente de forma individual. El beneficio puede ser de muchos tipos, por ejemplo, monetario, emocional, social, entre otros. Ser maximizador significa que el jugador busca siempre el máximo beneficio posible. Si el agente cumple con estas tres características, estaremos hablando de un jugador para la teoría de juegos. Teniendo claras las características de los jugadores, es importante ahora indicar cuáles son los elementos de un juego. Así como lo dijimos con anterioridad, su primer elemento son los jugadores. Para que exista un juego, se necesita que por lo menos haya un jugador. El segundo elemento son las estrategias. Las estrategias son el conjunto de acciones con las que cuenta el jugador antes de tomar su decisión. Precisamente la decisión del jugador consistirá en escoger una u otra estrategia. El tercer elemento son los pagos. Los pagos son las recompensas que obtienen los jugadores luego de que la interacción entre sus estrategias y la de sus contrincantes ocurra. Estas recompensas pueden ser positivas o negativas. Dentro del lenguaje de la teoría de juegos representamos a los jugadores con la letra J mayúscula, a las estrategias con la letra S mayúscula y a los pagos con la letra griega pi. Los elementos de un juego son importantes para poder analizar la situación y llegar a una solución. Bien, de este video entonces podemos concluir cuatro cosas. La primera de ellas entonces es
que un juego, en el contexto que estamos analizando, se trata de una descripción de una interacción entre varios agentes. La segunda conclusión es que los agentes pueden ser de dos tipos: naturaleza y jugadores. La tercera es que los jugadores son agentes que cumplen con tres características: ser racionales, egocéntricos y maximizadores. Y finalmente, que los juegos tienen tres elementos: jugadores, estrategias y pagos. Muchas gracias.